Ahí sí. ¿Me dicen si es que se ve? Sí, profe. Ya. Sí se ve. Este, digamos, la evaluación, ¿cierto?, de lo que es problema de transporte. Ahora el trabajo va a ser grupal, ¿ya? Hasta 4 personas máximo. Son, si mal no recuerdo, 2 problemas solamente. Igual que las condiciones anteriores, en el fondo hay un informe y también tienen que entregar el archivo, ¿cierto?, de donde lo solucionen, sea Excel o Lingo. También todo comprimido y está exactamente igual que los anteriores. Pero ahora por favor háganlo porque, insisto, cada vez igual hay gente que entrega cualquier cosa menos lo que se les pide. Hay 2 ejercicios que vamos a ver el enunciado si es que tienen dudas de algo, ¿ya? Que, digamos, uno es de planificación de energía y el otro es de producción, ¿ya? Y este en realidad planificación de energía no es como nada muy especial, es como bastante simple en general y que nomás hay que hacer obviamente los típicos ajustes para que el modelo cuadre. Pero el otro ya tiene ahí su pillería y eso es lo que ahí quiero que se acuerden bien también en base a lo que vimos para que tengan claro, digamos, esa diferencia. Problema 1, planificación de energía. ¿Qué dice? La compañía Energetic debe planear el sistema de energía de un nuevo edificio. Las necesidades de energía se refieren a las siguientes categorías. 1, luz eléctrica. 2, calentadores de agua. Y 3, calefactores de ambiente. ¿Ya? Esos son el uso, ¿ya?, de la energía, ¿de acuerdo? Los requerimientos diarios de energía medidos en las mismas unidades del edificio son la luz eléctrica, digamos, va a consumir, ¿cierto?, 30 unidades de energía, pueden decirlo ya, eso dependiendo no sé, cualquier unidad que quieran, en el fondo son 30 unidades. Calentadores de agua consumen 20 unidades de energía y los calefactores de ambiente 50 unidades de energía. Las 3 fuentes posibles de energía son electricidad, gas natural y una unidad de celdas solares que pueden instalar en el techo, ¿ya? Fuentes, 3 fuentes, hay 3 usos y 3 fuentes. El tamaño de digamos, del techo, limita la cantidad de celdas solares, por lo que podrán como máximo suministrar 30 unidades, lo que es particularmente las celdas solares. Pero no hay límite en la disponibilidad de electricidad y gas natural. Las necesidades de luz eléctrica se pueden satisfacer solo mediante la compra de energía eléctrica, ¿ya? Particularmente eso, la luz, a un costo de 50 por unidad. Las otras 2 necesidades que son obviamente calentadores de agua y calefactores de ambiente, se pueden satisfacer mediante cualquier fuente o combinación de fuentes. Los costos unitarios son, ya, fíjense lo que tienen. Calentadores de agua, calefactores de ambiente, ¿cierto? Son 2 usos. La luz eléctrica es donde están, digamos, restringido lo que dice acá arriba, pero las otras 2 posibles usos que son aquí pueden ser, digamos, la energía la pueden sacar de cualquiera de las 3 opciones que tienen arriba. Y los costos son los que están ahí, pues 150, 150, 110, 100, 70 y 90. El objetivo es minimizar el costo total de satisfacer las necesidades de energía. Formule este problema como uno de transporte mediante la construcción de la tabla de parámetros apropiadas y resuélvalo utilizando un software de optimización. Explique la solución y compruebe que efectivamente es factible. Y bueno, ahí está la distribución también de los puntos dependiendo de las distintas cosas que hay. ¿Se entiende el problema? ¿Dudas? Si quieren, bueno, lo pueden descargar obviamente el enunciado para verlo, pero déjenme, se los voy a poner sí, está en Seventero. Léalo y me dicen si tienen alguna duda, ¿ya? Cualquier cosa del enunciado que no se entienda bien.
para resolverlo, obviamente, igual, Excel o Lingo, lo que sea más, no sé, más cómodo para ustedes. En este caso en particular no es un problema muy grande en tamaño, así que aquí Excel puede que ande relativamente bien. Profe, a mí lo que me Dime. enrea eso de el límite de la disponibilidad de electricidad. ¿Ya? Eso Ya, me complica, como que no lo entiendo aún, profe. ya. Pero ¿de cuál de los límites? ¿De qué cosa? ¿Por qué? Por ejemplo, o sea, lo de arriba, ¿cierto? Estos son los usos. Esto es lo que tú vas a consumir, ¿de acuerdo? Luz eléctrica, calentadores de agua y calefactores, ¿cierto? Tú tienes tres fuentes para satisfacer estas tres cosas: electricidad, gas natural y celdas solares. La que está limitada es el tema de las celdas solares, porque por el espacio del techo no puedes suministrar más de 30 unidades de energía, ¿de acuerdo? Pero las otras dos, electricidad y gas natural, tienes todas las que quieras para suministrar a todo lo que se les pida. La diferencia es que la luz eléctrica solamente la puedes, digamos, hacer funcionar desde la energía eléctrica, ¿ya? ¿De acuerdo? No puedes hacerla funcionar la luz eléctrica con gas natural o celdas solares. Ya, igual, no se voy a volver a leer porque igual estoy como medio enredado. Ya, por eso, pero ahora, aprovecha ahora, ¿cierto? Y aclaremos al tiro cualquier cosa. Igual, bueno, el viernes de nuevo tenemos clase, así que, pero prefiero que ahora revisen bien y salgan al tiro las primeras dudas. De ahí pueden, de aquí al viernes, obviamente, todavía repasar un poco, porque de ella viene como un salto largo, ¿cierto? Hasta la otra clase. Por eso prefiero que esto lo veamos luego para que puedan avanzar si es que quieren. Profesor, Dime. yo veo que uno se confunde un poco porque donde dice calentadores de agua, Sí, calefactores de ambiente, ahí abajo debería decir luz eléctrica. Entonces, como que la tablita está incompleta. pero no, pero distinto. Aquí donde dice electricidad, ¿dices tú? Claro, Ah, no, acá en la fila. luz, No, luz sí, sí, sí. eléctrica, claro. En Ya, la luz ya. Pero eléctrica debiera, claro, sí, sí. Pero eso pero es como porque esa frase está acá, po. Porque esto, lo que si correspondía eso aquí a fue lo la que yo me di fila, claro, cuenta. a la fila esa que correspondería a luz eléctrica, en realidad se menciona arriba, porque solamente estaría, o sea, si estuviésemos esa fila aquí, estaría con un 50 en la columna de electricidad y las otras dos prohibidas, po. O sea, al final, para Claro, no las usar otras una quedan fila vacías. entera, claro, no usar una fila entera en el fondo, se pone solamente ahí. Sí, de hecho, yo la primera vez que leí esto me acuerdo que me confundí entre luz eléctrica y electricidad, pero después, no, son fuentes, y una fuente y la otra es uso, o sea, eso era el enredo que tenía, pero después ya me di cuenta que en realidad eran cosas separadas en el fondo. Mm, Cualquier otra duda me dicen. Pues teniendo aquí claro, ¿cierto?, qué es lo que es fuente y qué es consumo, ya ahí también. ¿Dónde está? Obviamente el desafío es que ustedes en electricidad y gas natural tienen tanta disponibilidad como quisieran, ¿ya? O sea, todo lo que quieren, pero obviamente ahí estamos, es la típica que no hemos visto ahí en algunos ejemplos antes, de que en realidad el infinito no existe. O sea, en teoría de la red pueden traer tanto como ustedes quieren, pero ustedes tampoco aquí necesitan infinito y por lo tanto, ¿cierto? Deben
modelarlo de una manera, ¿cierto?, que tenga una cantidad finita de oferta en electricidad y gas natural. El tema es cuánto. Y dependiendo de eso, sale todo el resto del modelo, obviamente, porque ustedes son los que deben dejar que el modelo elija, en el fondo, ¿cierto?, qué va a usar, y ¿cierto?, cuánto y qué va a usar y dónde, en el fondo. Pero no pueden ustedes modelarlo de manera tal que ustedes lo limitan, ¿ya? Deben darle todo lo que necesite y que el modelo elija. Ya. ¿Dudas? Vemos el otro. Ah, ¿veo el otro? ¿O viene alguna pregunta por ahí? Yo tengo una pregunta, profe. Ya, dime. Espera que voy a intentar proyectar un poquito. ¿Va a compartir pantalla? ¿O no? ¿Sí? Ya. Déjame volver. Cortar. Ya, sí, ya lo veo, por si acaso. Ya. Profe, mi duda es ¿esta es la demanda que tengo? Esos 30, 20, Sí, 50. exacto. Entonces, yo en esta parte tengo que poner mi demanda, ¿no? No, pues tu oferta. Ah, y Igual, o abajo sea, la demanda. oferta y demanda van en los mismos lugares. Ya, y eso es lo que usted me dice, que acá yo tengo, en estas tengo una oferta infinita, pero la tengo que llevar a algo. Exacto, eso es lo que tiene que limitar. Tú sabes de la... A ver, espérate, celdas solares. Ah, pero espérate, que aquí hiciste... Lo diste vuelta en realidad, ya. Ya que ya sé por qué lo pusiste al revés. Lo que pasa, ¿cierto? Nosotros siempre hemos puesto en las filas las ofertas y en las columnas las demandas, ¿cierto? Y aquí tú ¿Sí? lo hiciste al revés, tú pusiste en las columnas, tienes tu oferta, tus tres fuentes: electricidad, gas natural y celdas solares. Y Ah, luz ya. eléctrica, calefactores y los de ambientes son los usos. Entonces, por eso te habías confundido. Ya. Ah, no me preocupes. Igual tengo que modificar estos valores. Están claros porque estaban como, o sea, como filas o columnas, claro, porque tienes que pasarlo al orden que tienes ahora. Ahí sí. Ya. Pero esta es la duda que me queda a mí. Ahí sí, ¿Cómo yo, oferta ya. ya, cómo yo voy a determinar mi oferta? Porque no puede ser infinita. Tengo que ¿No? agregarle un valor. Ya, pero mira, una cosa antes, por si acaso. En la luz eléctrica, el costo del gas natural y las celdas solares no es cero.
Es todo lo contrario. No puedes usarlo. ¿Ya? O sea que esos ceros no van ahí. No existe esa asignación. ¿Y la dejo en blanco? Sí, por eso. Pues esa no existe. No es cero. Ah, ya. Ya. Celdas solares sí está limitado. Y te dicen, ¿cierto?, cuánto es. ¿De acuerdo? Las celdas solares. Las Sí, arriba te celdas dicen, porque por el tamaño del techo no puedes tener más. a 30 unidades. ¿Sí? Ya. Ya. Ahora, normalmente cuando tú tienes infinito, y se acuerdan que teníamos eso en el caso, ¿cierto? Cuando vimos el ejemplo ese de fuentes de electricidad también que se distribuían a ciudades. Y también el otro caso, uno de los primeros que vimos, cuando teníamos los ríos que abastecían agua a ciudades, ¿también se acuerdan? Esos dos teníamos el mismo problema, o sea, teníamos una fuente, ¿de acuerdo? Que era ilimitada, pero, ¿cierto? Las fuentes ilimitadas, por supuesto, no existen, pero lo que sí yo tengo realmente, digamos, limitado, que es en realidad el consumo del sistema. Entonces, por ejemplo, podría ser que aquí decidiera el modelo solamente alimentar con electricidad todas las cosas, ¿ya? Y que no ocupe ni gas natural ni celdas solares, por ejemplo. Pero si decide hacer eso, también esa cantidad es finita, porque la demanda es finita. Entonces no puede ser más que eso, ¿ya? ¿Se entiende? De ahí viene en realidad el límite en el fondo. Es porque Ya. simplemente Entonces, el sistema tiene un límite de demanda, entonces en realidad aunque me estén ofreciendo infinitamente, yo no lo voy a ocupar todo. Y eso es lo que ahí tienen que ver, pues cuánta es esa cantidad, que dependiendo obviamente de las condiciones, previsiones y cosas que haya, ¿cierto? Del modelo, cuánto efectivamente corresponde. Porque, por ejemplo, gas natural, ¿cierto? Tú puedes solamente ocuparlo para calefactores de agua y de ambiente. Entonces ahí, en ese caso, la demanda de la luz eléctrica no tiene nada que ver, po, ¿por qué no tiene nada que ver? porque está prohibido, po, porque la luz eléctrica solamente la puedes abastecer desde la electricidad. No puedes ocupar gas natural ni celdas solares. Ah, claro. Ah, de ver, sí. Por eso es distinto. Ahí igual las filas son distintas. Entonces, ¿está malo eso? ¿Qué cosa? No, está bien. O sea, efectivamente esa asignación no existe. Lo que yo digo es que cuando veas la oferta de cada una de estas tres fuentes, tienes que tener en cuenta en qué se pueden ocupar, porque no todas se pueden ocupar en lo mismo. Eso es a eso me refiero. Ya. Ya, ¿te calza mejor ahora? Sí, pero igual estoy perdido. Es que por eso. Estaba tratando de ver el ejercicio del río ¿Ya? y no me acuerdo cómo llegamos a esos valores. Ya, pero si quieren de ahí en un rato lo revisamos, pero y ahí van a acordarse. Y obviamente, una vez que tengas definido esas ofertas, que dependiendo, ¿cierto?, lo que sea, ya ahí tienes que ver si la cosa cuadra y si cuadra o no cuadra, ¿cierto? Ya vendrá lo que corresponda, el relleno que corresponda para que cuadre, obviamente de la forma que lo hemos estado viendo. ¿Sí? Ah, profe, me dejó más perdido lo que está. ¿Por qué? ¿Por por eso del total? Sí, no, por la oferta nomás, por la que no. Por eso te digo. A ver, pero mira, deja compartir y veamos Ya. ese de la electricidad que vimos. Déjame encontrarlo y proyecto. Que era bastante similar. Aquí está.
Deja de compartir nomás para que pueda compartir yo. Ya dejé de compartir, no sé si sale. Todavía veo, yo todavía veo. ¿Sí? ¿Lo que estaba haciendo? Sí. De hecho, ahí se ve tu contraseña y todas las cosas. Ah. No, pero de verdad sí, Y todavía ahora se ve todo lo que estáis haciendo. Ahí salió. Ya. Era este ejemplo. Ya. Aquí en realidad, mira, la anterior, ¿cierto? Habíamos hecho dos. En este ejemplo era como doble problema. El primero era la condición original, donde había más oferta que demanda, ¿cierto? Y hicimos nuestra tablita y como había más oferta que demanda, inventamos un destino que se consumía el exceso de oferta simplemente para que cuadrara, ¿ya? Y esa fue la primera versión. De ahí hicimos este otro, que era que en invierno, aquí, ¿cierto? Aumentaba el consumo de todas las ciudades en un 20% y eso provocaba, digamos que la oferta inicial que era cierto, era suficiente originalmente, aquí pasara a ser insuficiente. Y ahí era cuando se ofrecía, ¿cierto? Una fuente externa, ¿cierto? Otra, digamos, otra red, ¿cierto? Que era más cara, que valía 1000 por millón de kilowatt hora en este caso, ¿cierto? Y que tenía capacidad, entre comillas, infinita, ¿ya? Eso es lo que decían en el fondo, que aquí había. Y esa capacidad, ¿cierto? Infinita, obviamente para nuestro sistema no tenía mucho sentido. ¿Qué es lo que se hacía? Primera cosa que obviamente aquí influía era que, bueno, era más cara que todas las demás, así que sabíamos, ¿cierto? Por defecto, en el fondo, que no iba a pedir, ¿cierto? Más que lo mínimo que necesitara, o sea, sabíamos también que aquí, digamos, la oferta estaba al debe, que era menos oferta de la que necesitaba, así que le gustara o no al sistema, iba a tener que comprar de esa red externa. Pero como era la más cara, yo también sé que iba a comprar lo mínimo posible. Y por eso, en este caso, ¿cierto? Lo que vimos, lo que hicimos fue sumar de partida toda la demanda que existía en las tres ciudades, ahora, cuando el aumento del 20%, ¿cierto? Y eso nos dio 108. Esa era la demanda que estaban teniendo estas ciudades en estas condiciones. La oferta que tenían también las ciudades era 95 originalmente. Entonces, el externo, aunque fuera infinita en su capacidad, digamos, de oferta, de esos infinitos yo necesitaba solamente 13 para llegar a los 108 que me estaban demandando, ¿de acuerdo? Y ahí fue que le pusimos, ¿cierto? A este infinito, le pusimos los 13 que se necesitaban solamente. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ahora? Esa era la forma de terminarlo. O sea, en el fondo yo tengo que ver particularmente, ¿cierto? Ese poquito, digamos, que me falta para que llegue a lo que me están pidiendo. En el caso, ¿cierto? De la tarea, es algo como cercano, en el fondo. Yo sé, o sea, piensen que para una fuente de energía posible, ¿cierto? El tema es en qué lo puedo ocupar, porque podría, por supuesto, el modelo decidir, ¿cierto?, que solamente ocupa esa fuente de energía para todo, ¿ya? Y eso en el fondo es lo que tiene que aparecer como oferta de ese tipo de energía en particular. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Más o menos. No, profe. No sé qué pasa con mi mente hoy día, pero no está crujiendo, no está entendiendo. Pero, profe, quizás soy yo nomás, pues para que no se gaste No, tanto, no, quizás por mis eso, pero no compañeros. sé si alguien más tiene duda o... Sí, profe, yo también tengo las dudas. O sea, yo creo que finalmente lo que está tratando de explicar en la tabla es que hay que igualar lo que es oferta y demanda. Hay que partir, yo creo, Claro, por eso. o sea, eso siempre hay que hacerlo, obviamente. Pero cuando tienes ofertas infinitas, siempre, o sea, necesariamente
tu sistema en realidad no tiene requerimientos infinitos tampoco. O sea, hay un límite a los requerimientos de tu sistema. Entonces, aunque te estén ofreciendo infinita capacidad de algo, tú no necesitas eso. Y lo que tienes que poner al final como oferta es lo que efectivamente tú sí necesitas. Esa es como la diferencia. Por eso, como en este caso, ¿cierto? De este ejercicio, ok, externamente, por ejemplo, pucha, aquí la demanda en total era 108. Tú podrías haber dicho, ok, pongo como en esa fuente 4, 108 como oferta, que todo viniera de allá. Pero en este caso en particular eso no era necesario porque también era el costo más grande. Entonces, en el fondo, tú sabías que no iba a ocuparlo realmente y que todo el resto sí iba a venir de las otras opciones. Pero en el caso de la tarea, ahí ustedes no saben efectivamente qué es lo que conviene o no conviene. En el fondo dice que ahí es mejor darle la posibilidad de que saque todo lo que pueda de una sola fuente. Podría darse esa situación. Profe, si por ejemplo acá usted nos está indicando una demanda en el caso de la demanda las tenemos. Yo sé que sumo ¿Ya? todas las demandas, me da un total de 100. ¿Ya? Yo tendría que igualar mi oferta a esos 100, que sea la suma de mi oferta me debería dar 100 igual que No la demanda. necesariamente. No, porque por eso les decía, a ver, volvamos al enunciado de la tarea. Porque lo que tú puedes tener es, no, esto es, no, espérate, ¿cuál era? Esta otra. Ya, tú tienes, ¿cierto? En estas unidades tienes 100, ¿de acuerdo? Pero tienes 3 fuentes. Una solución posible a esto podría ser que, por ejemplo, las 100 unidades, tú las alimentaras y las satisfacieras, por ejemplo, desde luz eléctrica, completamente, y no ocuparas para nada calentadores de agua y calefactores, o sea, digamos, no ocuparas para nada gas natural ni celdas solares. Entonces, como puedes potencialmente ser una solución, tú tienes que ofrecerle a estos consumos, digamos, suficiente electricidad como para que se le asigne a todos, ¿de acuerdo? El caso, por ejemplo, del gas natural, tú sabes que no lo puedes ocupar en electricidad, ¿ya? ¿Cierto? Eso está limitado. Pero el gas natural podría servir, ¿cierto?, para calentadores de agua y calefactores de ambiente. Y todo, digamos, todo lo que es el consumo de calentadores de agua y calefactores de ambiente podría venir solamente de gas natural. ¿Se entiende? Entonces, esas son como las cantidades que estas fuentes deben proveer al sistema, porque en el fondo debe ser el modelo el que elige realmente qué va a usar, ¿cierto? Y ahí, por supuesto, o sea, en términos de oferta, vas a tener como mucha más oferta de la que el sistema realmente necesita. Pero esa es la forma, ¿cierto?, de darle al sistema la opción de que elija qué es lo que efectivamente le conviene. ¿Se entiende mejor? Muy bueno, profe. Si al final siempre tengan en mente eso, que es ustedes, en las cifras que determinen, no pueden ser ustedes los que le limiten la elección al sistema, que ahí es el sistema, en el fondo, el modelo, el método solución, el que debe elegir en el fondo qué va a ocupar.
Y bueno, el otro ejemplo, ¿cierto? El que era parecido era este de los ríos. Y era al final en realidad como bien similar, ¿cierto? Que había más demanda que oferta, ¿cierto? Y en el fondo, ¿cierto? Yo la oferta, la, digamos, la ajustaba, ¿cierto? A precisamente lo que no era capaz de suministrar la oferta real y de esa manera, ¿cierto? Terminaba con el último ofrecimiento en el fondo, ¿cierto? Esa capacidad, digamos, del extra en el fondo, ¿ya? Pero es un poco la misma idea que si piénsenlo de aquí, bueno, el viernes obviamente nos contamos de nuevo, así que pueden ahí tirar números y ver cómo les funciona, repasen esos mismos ejercicios, ¿cierto? Que estamos viendo ahora. Y ahí les va a calzar. De hecho, cuando les pongan números y vean las soluciones, ahí tienen que ir viendo cómo camina en el fondo, ¿ya? ¿Alguna otra duda ahora? Tenemos que ver el otro. Avance con el otro, profe. ¿Sí? Ya. El otro es un problema de producción. Y este tiene, bueno, ahí está todo el enunciado. Déjenme agrandarlo un poquito. Ya. También es un problema de producción, ¿cierto? Hemos visto problemas de producción. Y este tiene algo de especial, que ahí obviamente eso es lo que ahora me interesa que quede claro de dónde provienen en el fondo las unidades, digamos, que hay aquí, porque es como una autoalimentación la que se produce en este caso, ¿ya? ¿Qué dice? Se realiza mantenimiento preventivo periódico en motores de avión, donde se debe reemplazar un componente importante. La cantidad de aviones programados para tal mantenimiento durante los siguientes 6 meses se estima en 200, 180, 300, 198, 230 y 290 respectivamente. Todo el trabajo de mantenimiento se realiza durante el primer día del mes, donde un componente usado se puede reemplazar, o sea, el que trae el avión se puede reemplazar por uno nuevo o uno reparado. Ya existen las dos opciones. Los componentes reparados provienen de los mismos aviones que entran en mantención. O sea, cuando llega, ¿cierto? El avión, tú le retiras un componente, lo tienes que reemplazar, por supuesto, pero ese componente que le retiraste lo puedes reparar, ¿ya? Y volver a usar más adelante, en el fondo, ¿cierto? En otro avión. La reparación de los componentes usados, ¿cierto? Se puede hacer en dos lugares. En un taller de reparación local, donde se demoran, digamos, un mes y al mes siguiente ya estaría disponible en el fondo, ¿cierto?, para ser usado. O bien se puede mandar a un taller central de reparación. Pero si se manda ahí, se demora 3 meses. O sea, el mes actual, 2 meses más, y el cuarto vuelve a estar disponible aquí en, digamos, donde se hace la instalación. ¿Cuál es la diferencia? Que el costo de reparación en el taller local es de 120 por componente. Y si lo mandan al central es de 35 por componente. Entonces, obviamente es mucho más barato mandarlo, ¿cierto?, lejos, pero el problema es cuánto se demora. Un componente reparado que es utilizado en un mes posterior a cuando llegó reparado y quedó disponible para el uso, incurrirá en un costo de almacenamiento adicional de 1.50 por unidad por mes, ¿ya? También tiene inventario, por ejemplo, una de las opciones, ¿cierto?, era mandar el componente a arreglar al taller local, para lo cual, ¿cierto?, está disponible en el fondo, ¿cierto?, en el siguiente mes, pero quizás ustedes no lo ocuparon inmediatamente ese segundo mes, sino quizás el tercero. Entonces, en ese tercer mes deberían reconocer, digamos, adicionalmente, en el fondo,
el inventario que hubo de ese componente. También, ¿cierto? Se pueden ocupar nuevos. Pueden adquirirse componentes nuevos todos los meses y en particular en el mes 1, estos cuestan 200 cada uno. También se sabe que el precio de estos se incrementará en un 5% cada 2 meses en el futuro. No existen limitaciones a la cantidad que se pueden comprar de componentes nuevos y si la compañía decidiera guardar el inventario, también lo podría hacer al mismo costo de inventario de las piezas reparadas, ¿cierto? Que era 1.50 por mes. Y bueno, esto hay que formularlo como un problema de transporte y determinar el programa óptimo para satisfacer la demanda de componentes durante los siguientes 6 meses, ¿cierto? A través de un software de optimización. Explique la solución y compruebe que efectivamente es factible. Y ahí está, ¿cierto?, la distribución de puntos. Aquí, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? La demanda está clara, ¿cierto? Demanda es demanda. No hay, digamos, ahí nada diferente, ¿cierto? Nada distinto. Es simplemente demanda. Por el otro lado, es donde, ¿cierto? Ahí pudieran quizás tener más enredos. ¿Por qué? Porque aquí en el fondo es como, si piensan de esa manera, como ustedes en otras situaciones ustedes podrían comprar el componente, ¿cierto? Pero en este caso, bueno, tienen la opción de comprar componentes, pero en realidad los componentes reparados que llegan en los mismos aviones, ¿cierto? Son más baratos. Así que al final es más probable que usen, ¿cierto?, los reparados que los que venían, ¿cierto?, que están utilizando componentes nuevos todo el tiempo. Lo que deben tener cuidado es cuando ustedes realmente tienen disponibles esos componentes reparados, porque aquí sí es que hay varias opciones, ¿cierto? Porque una opción, bueno, llega un avión, por ejemplo, hagamos ahí el ejercicio para primer mes, llegan 200 aviones a los cuales hay que repararle, ¿cierto?, este componente. ¿Tengo componentes reparados en ese momento yo, sí o no? ¿Cuándo, profe? El primer mes, ¿cierto? Llegan 200 aviones. ¿Tengo componentes No, reparados? no, pues no hay reparado. No, no ¿De hay. dónde puedo sacar? Solo componentes nuevos. Exacto, ¿cierto? Primer mes, estoy frito. Tengo que usar componentes nuevos. No tengo otra fuente posible de abastecimiento ese mes en particular, ¿cierto? Ya. Segundo mes, llegan 180, ¿de acuerdo? Aviones. ¿De dónde yo podría sacar, en este caso, ¿cierto?, componentes para esos 180 aviones? ¿Qué opciones tengo? Los reparados del primer mes. En parte, ¿cuántos son esos? ¿No puede ser la totalidad? Sí, o sea, porque te llegaron 200 aviones, ¿cierto?, ese primer mes. Si es que los mandaste al taller local, los vas a tener disponibles, ¿cierto?, a principios del segundo mes de inmediato y vas a tener disponibles esos 200. ¿De acuerdo? Necesitas 180, ¿ya? Pero tú tienes en realidad disponibles, reparados, 200, ¿ya? Y lo otro, que también, por supuesto, ese mes, ¿cierto?, tú tienes la opción de también instalar nuevos, que esos 180 fueran también completamente nuevos. Tú podrías hacerlo. Tienes los otros, pero también podrías en el fondo, ¿cierto?, ocupar solamente nuevos. ¿Se entiende? Pero, ¿qué es lo que me va a determinar a mí si ocupo componentes nuevos o reparados? El Porque lo que modelo usted me que está decide, diciendo ahí, profe, ¿sí? ya. Porque El usted me está modelo es el diciendo que tiene que finalmente que yo elegir, podría, el primer mes podría reparar todo y ¿sí? dejarlo para inicio del segundo mes. Pero Claro. nuevamente no ocuparlo, eso ya me empezaría a incurrir en costo de inventario. Claro, por eso hay varias opciones. De ahí vamos a llegar a eso. Por ahora quiero que piensen en de dónde sacan las cosas y cuándo están disponibles.
Ya, 180, ¿cierto? Ese mes. Entonces, tiene dos opciones. Nuevos o que reciba, ¿cierto? Los que venían del taller central, digamos, reparados, o sea, perdón, no del taller central, pues del taller local, ¿cierto? Recibe los 200 del primer mes. Ahí tienes dos opciones para ese mes en particular. El segundo. Tercer mes, 300, ¿cierto? Tienes la opción de comprar nuevos, siempre. Y además, en este momento, tú vas a tener disponible los 180 del mes anterior, si es que se mandaron al taller central, o sea, al taller local. Y también, de hecho, podrían estar disponibles los 200 del primer mes, pero habiendo reconocido un mes de inventario. ¿Por qué? ¿Cierto? Esos 200, si los mandaste al taller local, estuvieron listos a principio del segundo mes. Y si no los ocupaste el segundo mes, quedaron para el tercero con un mes adicional, ¿cierto?, de inventario, más el costo de haberlos reparado, ¿cierto?, localmente. Obviamente esos 200, ¿cierto?, son los mismos, son los mismos 200, entonces tienes que modelarlo de manera tal que no puedes repetirlo. O sea, como oferta, esos 200 que son del primer mes pueden estar disponibles para el uso en distintos momentos de ahí en adelante, pero también a los costos que corresponde, ¿ya? El cuarto mes pasa ya algo distinto, y eso obviamente igual, después cuando vean todos los meses en el fondo siguen como esta estructura, pero obviamente corridas en el momento de acuerdo a que pasaron las cosas. El cuarto mes ustedes tienen, ¿cierto? 190, le llegan a ustedes 198 aviones, ¿perfecto? En este mes ustedes podrían usar nuevos. Tendrían la opción de usar reparados locales del mes anterior y del anterior a ese, ¿cierto? Porque, en el fondo, pasó, ¿cierto?, un mes de estos 300, un mes, así que los tienen inmediatamente. De los 180 esto, un mes más un mes de inventario, porque los guardaron de antes. Pero aquí, en estos 198, ustedes tienen la opción de que los 200 que llegaron el primer mes vuelvan del taller central, que se demora 3 meses. Entonces, estos 200 ustedes igual aquí los pueden tener disponibles, pero a un costo inferior, que es cierto, es en este caso a 35 por componente, mucho más bajo. Y de ahí en adelante, en términos de meses, ¿cierto? De 4, quinto y sexto mes, en el fondo ustedes van a tener disponible los 200 del primer mes, pero pensado, ¿cierto?, que los sacaron desde el taller central. ¿Se cacha más o menos la idea? De ahí podemos hacer un esquema un poco para que vean a dónde van a dar las cosas. De hecho, por ejemplo, a ver. Ya vamos a ir con eso, con los 200. A ver, archivo uno en blanco. Ya. Aquí estoy pensando, ¿cierto? A ver. Déjenme aquí. Tengo uno. No, fue como muy extremo mi. Pensé que estoy muy allá. Necesito más espacio hacia el lado. Ya, tengo. Mes, digamos, o sea, mes aquí, 1, 2, 3, 4, son 6 meses, ¿cierto? 5 y 6. El primer mes, ¿cierto? Yo tuve 200, o sea, me llegaron 200 aviones. Y por lo tanto, ¿cierto? Yo saqué de ellos 200 piezas. Si es que los tengo disponibles el primer mes, ¿a qué precio es eso? La reparación para ocuparlos en ese momento. ¿120? ¿Cierto? Porque ese es el costo
del taller local. Esos mismos 200, si los ocupo el segundo mes, ¿a qué costo va a ser? 35. No todavía. No, Son 3 meses, 121,50. porque son 3 meses para que vuelvan. 121, Exacto. 121,50. Aquí es, ¿dónde estoy? Espérense, la punta es 120 más 1.5, que es el inventario, ¿cierto? 121,50. Ese precio lo tengo el segundo mes. El tercer mes, esos mismos 200. Más 3, 120 más 3. No. Ahí no. Ah, no, po. Sí, po. No todavía. Es que ahí vuelven del taller central. Ah, perdón, porque son 3 meses completos, sí. Me pasé en uno. Claro, 1.5 por 2. ¿Ya? Para que quede más explícito. Y el cuarto mes es cuando esos 200 vuelven del taller central. No, aquí ya, que ya sé por qué me estoy confundiendo, que me corrí los meses. Espérate. Por eso era que te decía que estaba... A ver, el mes 1 es aquí, es cuando llegan. Pero esto es, en realidad, cierto, es cuando llegan. El mes 2 es cuando tú tienes disponible desde el taller local. Mes 3 es cuando lo guardas un mes. Y este ya es el 4, porque ya ha pasado el tiempo, por eso. Por eso era que había corrido un mes. Pero en el mes 1 usted está poniendo unidades. Y luego Claro, son por puros eso costos. por eso lo estoy encerrando, porque en el fondo es para saber que ahí es cuando llegaron. Y este mes, ¿cierto? El primero, aquí es cuando tú puedes comprar a 200, creo que era, el precio nuevos. Esos son nuevos. Esto es reparado local. Esto es reparado local. Y aquí te cumplen los 3 meses, ¿cierto? Del reparado central. ¿Y eso era 35? 35. Ahí. Al quinto, tú vas a tener reparado central más un mes de 1, sí. inventario. Al sexto, reparado central más, ¿cierto? 2 meses de inventario. Podrías, a ver, sería posible, factible en el fondo, que ustedes, por ejemplo, el cuarto mes ustedes, por ejemplo, mandado a reparar localmente y lo ocuparan en el cuarto mes desde esa reparación local. Lo que pasa es que obviamente eso ustedes saben que es más caro de que mandarlo al central. Entonces, esas soluciones, si bien como que existe la posibilidad de que ustedes hicieran esa asignación, en realidad no hay para qué considerarla, porque de seguro el modelo no la va a pescar, porque en realidad, digamos, hay otra cosa que es más barata, ¿ya? Que entonces no, jamás va a considerar hacer eso, reparar lecal y usarla más allá, ¿cierto? De los meses de cuando ya llegó del central. Entonces, pueden omitirle y por eso aquí se puede poner en el fondo, en una sola fila, como todos los costos que tienen que ver con esos 200 que llegaron como fuente, ¿ya? Pero aquí, ojo con esto, ¿ya? Con los nuevos, porque los nuevos son otra fuente de aquí de suministro distinta. Acuérdense que en mi modelo de transporte, cuando lo ocupo para producción, ¿cierto? Aquí arriba, ¿cierto? Demanda. Y aquí van mis fuentes de producción, pero todas separadas. Y mis fuentes de producción, por una parte, son nuevos y otra cosa son reparados. Y los reparados, ¿cierto? De partida es uno digamos, por mes. Yo tengo una cantidad distinta, digamos, de reparados. Porque depende de los aviones que llega. O sea, el primer mes son 200 que los puedo ocupar así, con esa distribución. Pero el segundo mes, ¿cuánto era? 180. ¿Ya? Pero también sigue su lógica, digamos, con los costos, obviamente que son los mismos costos, pero estos 180
parten su cuenta desde el segundo mes de cuando llegan. Y ahí en adelante, ¿cierto? Es donde viene el 120, ¿cierto? De esos 180 pasa al tercer mes. Al cuarto mes es cuando tengo el 120 más 1.5. Al quinto mes es cuando me llegan del taller central. Entonces todo está corrido más adelante, ¿ya? Y eso obviamente aquí se lo tienen que considerar, ¿ya? Y los nuevos, ¿cierto? Ahí es otra historia. Porque se puede modelar de varias formas en realidad los nuevos. Porque los nuevos en el fondo ¿tienen límite de capacidad los nuevos? ¿Están limitados de alguna manera? No. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuántos nuevos yo podría comprar eventualmente? ¿En el primer mes? En general, como oferta de nuevos, ¿qué considero como oferta de nuevos? La demanda mensual. Pero de cada mes por separado. Sí, po. Ya, es que ahí, ¿cierto? De nuevo pasa un efecto similar al de arriba. Podrían hacerlo por cada mes separado, por ejemplo, considerar, no sé, pues, la cantidad como justa, entre comillas. Pero ¿qué pasa con los nuevos? Una, imagínate que lo haces por separado, ¿ya? Y tienes 200, ¿cierto? Primer mes 200, que llegaron, ¿cierto? Y que podrías usarlo para satisfacer ese avión. Pero el segundo mes, ¿tiene sentido considerar, por ejemplo, 200 más 1.5? Pero ¿por qué 200 más 1.5, profe? Si ¿Por los qué? Por primeros ejemplo, por eso. 200. No, porque yo estoy diciendo, por ejemplo, comprar, o en general, ni siquiera de hecho 200, pensando en las unidades, sino que comprar nuevos el primer mes, piénsalo de esa manera, nuevos, ¿cierto? Comprados el primer mes y guardarlos en inventario para el segundo. ¿Vale la pena considerar eso o no? No, porque es más caro. Porque el segundo mes, ¿cierto? Tú podrías solamente, ¿cierto? Volver a comprar nuevos a 200, porque el precio, ¿cierto? No sube. Entonces, ¿para qué? No tienes, ¿cierto? Ningún motivo para estar comprando, digamos, o sea, para haber, digamos, comprado el primer mes, haber comprado nuevos y haberlos guardado un mes, ¿cierto? Para el segundo, porque el segundo igual puedes tener nuevos a 200. Entonces, en el fondo, ahí, ¿cierto? En lo que corresponde a los nuevos, igual tiene que ver, en el fondo, de todos los precios posibles, cuál es más bajo disponible en cada momento, porque al final se manda. También ustedes podrían, o sea, pasar algo similar, ¿cierto? A los de arriba, que por ejemplo en este cuarto mes, ¿a dónde estoy? Aquí. No me veo. Acá arriba, ¿cierto? En este cuarto mes que tú hubieras considerado 120 más 1.5 por 2. O sea, teóricamente puedes incurrir en ese costo si es que se te ocurrió guardarlo de cierta manera. Pero tú sabes que eso es más caro, que hay otra opción más barata. Entonces no tiene sentido que la incluyas. La puedes incluir si quieres, no es problema, la puedes incluir, pero el modelo no la va a ocupar. De hecho, por ejemplo, en esto de las reparaciones, podrías haber hecho una fila que te diga reparación local y que llegue hasta el sexto mes, y otra, ¿cierto?, que te diga reparación central, que obviamente no va a partir, no va a durar todo el periodo, hay un periodo en que no está disponible, y de ahí en algún momento aparece, y de ahí en adelante sí está disponible hasta el sexto mes. Lo podrías poner como filas aparte y te va a dar el mismo resultado, pero es como vas a hacer una tabla más grande y vas a tener más variables, ¿cierto? Que en realidad al final no se ocupan.
porque, digamos, no, tú sabes por costos que no va a ocupar esas alternativas porque hay otras mejores. Y con los nuevos pasa algo similar. Tienes que ver de los 6 meses en los nuevos, qué es lo más barato que tienes disponible realmente en ese momento. Y de hecho, fíjense que aquí, y aquí hay algo importante ahí a considerar. Que los nuevos aumentan en un 5% cada 2 meses de precio. Entonces también eso va a empezar a entrar ahí a jugar con el tema de qué cosa es más barata y cuándo, ¿de acuerdo? Y lo otro que deben considerar, que tienen, ¿cierto? En los nuevos, en el fondo existe la posibilidad de que todo lo que ustedes repararan y pusieran en los aviones fuera todo completamente nuevo. Así que deben también, obviamente, modelarlo de manera tal que el modelo tenga la opción. Por supuesto, nosotros, por el resto de los costos, sabemos que es lo peor. Que lo peor que puede hacer es usar nuevos. Así que lo más probable es que, obviamente, no va a querer, ¿cierto?, usar nuevos a menos que no le quede opción. ¿De acuerdo? Pero por estructura, digamos, por formalidad, tienen que considerarlo y darle la opción de que solamente ocupe nuevos, ¿ya? Fue un poco parecido, ¿cierto?, al otro, al de la energía, en el sentido de que igual tienen infinitas capacidades en nuevos, pero no les sirve todo, po. Realmente en realidad no todo les va a servir, ¿ya? Estamos un poco en la hora, no sé si hay alguna duda inmediata, obviamente el viernes les pregunto de nuevo, pero por ahora, algo así que les surja de inmediato como duda. Por ahora no, profe. Ya. Lo que es importante sí que se acuerden muy bien aquí, en problemas de producción. Cada fila en el fondo va a representar aquí una fuente, ¿de acuerdo? Como les digo, tiene la opción de hecho, separar mucho aquí las fuentes en el fondo, pero también si analizan el tema de costos, no necesitan hacer tantas como quizás en un principio podría dar la impresión, porque hay, de hecho eso se llama, ¿cómo se llama? Dominación de las soluciones dentro de la investigación de operaciones. Y es que, claro, hay situaciones que en el fondo son siempre mejores que las otras, entonces es imposible que vayas a preferir la peor, estando, ¿cierto?, la otra opción, por ejemplo, en este caso, el taller central. Si una vez que ya tienes disponibilidad de una pieza reparada desde el taller central, tú no vas a estar ocupando la opción, ¿cierto?, del taller local, porque jamás esto, ¿cierto?, este modelo, o el método de solución va a querer ocupar eso, porque es lo peor que puedes hacer. Entonces, por eso aquí se pueden descartar en el fondo algunas opciones y quedas con una tabla un poquito más chica. Pero acuérdense de esa estructura que ahí les puse, o sea, cada fila en el fondo aquí es una fuente. Y aquí tus fuentes son o los nuevos, ya que lo puedes de hecho llegar a modelar como una sola fuente, y todas tus otras fuentes son los mismos aviones que llegan, que te disponibilizan en el fondo, ¿cierto?, las piezas para ser reparadas. Pero esas sí que obviamente son fuentes separadas, no puedes juntar los aviones porque llegan en momentos distintos. Y como llegan en momentos distintos, también las reparaciones y todas esas historias ocurren en momentos distintos, ¿ya? Por eso la disponibilidad de piezas reparadas de los aviones las tienes que tratar separadas, porque ocurren en momentos distintos y eso implica que en términos de costos también, ¿cierto? Después están disponibles en momentos distintos con costos distintos. Y son cantidades distintas también. Entonces, por eso la procedencia de las piezas reparadas, cada una por su cuenta. Los nuevos es otra historia. Podrías hacerlo separado, junto, hecho, pero se puede junto.
pero si lo quieren hacer separado, el único problema que van a tener es que van a trabajar con más variables. De hecho, este problema se puede modelar de varias formas, ya sea con más o menos variables, y les va a dar el mismo resultado, obviamente. Solo que aquí hay combinaciones que uno podría omitir, pero si no las omites te va a dar exactamente lo mismo. No va a estar ni peor ni mejor, o sea, obviamente en términos de puntaje es exactamente lo mismo, lo hagan grande o lo hagan chico, porque al final lo que interesa es la solución. ¿Ya? Bien, piénsenlo. Y el viernes ahí podemos aclarar dudas de nuevo. Lo que sí les iba a decir, a ver, déjenme sacar la pantalla antes que se vayan. Viernes hay partido de Chile, ¿cierto? Y en teoría tenemos clase a la hora que todavía Chile está jugando. Me imagino que ni uno se va a conectar antes de que el partido termine, ¿o me equivoco? Difícil. Está en lo Soy correcto. realista, ¿no? Por eso soy realista. El lunes tuve clase y no se conectó nadie por lo mismo, porque estaba jugando Chile. Entonces, prefiero ponerme ahora de acuerdo con ustedes. El partido es de 5 a 8, obviamente, así que a las 8 termina. Y no sé, pues les propongo que si nos conectamos ahí a las 8 cuando termine el partido y hacemos la hora y media de clases que nos queda. Pero los dejo tranquilo en esa primera media hora porque aunque se conecten, yo sé que no me van a estar escuchando, así que para qué. Prefiero realmente que pongan atención, así que terminen de ver el partido tranquilo y de ahí empezamos la clase. ¿Les parece? No. ¿No? ¿No les parece? Ay, profe, estoy de cumpleaños el viernes. No. ¿Sí? Ah, bueno. Acá, Esa profe, otra yo estoy de acuerdo. Ya. Igual, bueno, les voy a mandar un correo el día para los demás que no están ahora a recordar, o sea, que sepan en el fondo. Porque yo sé que al final, no sé, puede que algunas pocas personas vayan a estar atentas con suerte, pero la mayoría va a estar con todo más pendiente del partido y en realidad estar haciendo el loco y hablando solo no tiene mucho fundamento, ¿ya? Así que ya nos veríamos el viernes ahí, bueno, las dudas, o sea, tratan por lo menos de tirar líneas en términos generales con respecto al modelo y ahí vemos, ¿cierto?, si tienen dudas. ¿Ya? Ya, profe, vale. Ya, nos veremos el viernes entonces. Que estén bien. Chao, chao. Chao, profe, Chao, que esté bien. profe. Chao, profe, gracias. Ah, ¿qué hice?